Aleluya, Señor. Bueno, pueden sentarse. Vamos a leer la palabra en Juan 2, versículo 13. Juan 2, 13 y vamos a leer hasta el 17. Dice lo siguiente, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, o sea, con un látigo, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Digan conmigo, volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bueno, conocemos esta palabra, ¿verdad? Es el momento donde Jesús, mostrando un rasgo de carácter que quizá no había mostrado demasiado anteriormente, con un celo santo, con una ira santa, ¿no? Con un enojo santo, echa a toda esta gente que comerciaba en el templo, que era santo. Fíjense que esto era una tierra santa, Israel, donde había una ciudad santa, Jerusalén, donde había un santo templo, en donde había a su vez un lugar santo, un lugar santísimo, donde habitaba un Dios santo, y la gente peregrinaba desde lejos, iba a Jerusalén todos los años, a este templo anhelando el perdón y la aceptación de Dios. Ahora, este lugar donde Jesús vuelca las mesas es el atrio del templo, donde estaban los comerciantes y los cambistas. ¿Y qué era lo que se compraba ahí? ¿Cuál era el comercio que estaba pasando ahí en ese lugar? Lo que pasaba era esto: la gente, como peregrinaba de muy lejos y tenía que llevar teóricamente un animal para ofrendar, porque este sacrificio del templo todavía no había sido eliminado por el nuevo pacto, todavía estaba vigente. Jesús estaba en la tierra, pero esto todavía estaba vigente. Había que ir y ofrecer un animal. De hecho, en Levítico 1, dice en el versículo 1 que llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda, y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado como expiación suya. O sea, esto era un sacrificio de animales y todavía no estaba vigente el nuevo pacto porque Jesús no había muerto, entonces esto estaba vigente. ¿Y qué veía Jesús? Veía que toda esta gente venía de lejos, pero claro, no tenían ganas de llevar a sus animales con ellos. Entonces, que era más cómodo comprarlos en el lugar. ¿Y cuál era el problema con esto? Había dos problemas. El primer problema era que eso implicaba un comercio por parte de la gente que administraba el templo con las cosas de Dios. Ese era el primer problema. Pero el segundo problema era que si Dios había estrictamente indicado que el macho que deberían ofrecer era un macho sin defecto, ¿cómo nos asegurábamos que esos animales que vendían ahí fueran sin defecto? Esos animales eran cualquiera. Eran pollos, palomas, cosas que no eran lo que Dios pedía, y entonces el sacrificio no era una ofrenda agradable a Dios. Todo se había convertido en un comercio. Ahora, yo creo que esto es aplicable hoy a nuestros tiempos y podemos hablar horas sobre cómo la religión se ha vuelto un negocio, ¿no? Y cómo hay gente que comercia con cosas que no debería comerciar y cómo hace negocios con el Espíritu Santo. No es muy distinto hoy esto. Hay ministerios enteros que están armados como un negocio, como si fueran una empresa, ¿no? Hay gente que vende el trapo ungido, el escobillón echa demonios, ¿no? Y la sal del mal muerto y el aceite que viene de del girasol de Jerusalén, ¿no? Y hay otros ministerios que te presentan una
una dinámica donde vos podés pactar con Dios, ¿no? ¿Querés un milagro? ¿Querés 3 milagros? Bueno, entonces 3.333 pesos, venís, los pactás, los ponés, ¿no? Y dólares, es verdad, dólares. Es más, yo a veces me pongo mal porque digo, bueno, con todo esto de las redes sociales, obviamente los algoritmos favorecen a los videos que son más disruptivos, ¿no? A los videos que son más, que rompen más. Y muchos de los algoritmos, como a la gente le gusta ver, están favoreciendo videos de aberraciones que se cometen en la iglesia evangélica. Por ejemplo, el otro día veía un pastor que decía, a ver, yo no oro, a ver, no veo su plata en el altar. Y yo no, ustedes saben, yo no oro por milagros, yo oro por semilla, decía, ¿no? Entonces la gente, vengan acá, ¿no? Entonces, todo eso lo estamos viendo todos y realmente le da un mal nombre a la iglesia evangélica y aparta a la gente de iglesias buenas, porque dicen, bueno, acá seguramente son todos chantas, ¿no? Y eso es un gran problema, es algo que el diablo está haciendo en contra de la iglesia, entonces tenemos que ser muy vigilantes. Y eso nos preocupa a todos. Acá van a estar los que dan 100, acá los que dan 500, acá los que dan 1000, ¿no? Y bueno, se ha convertido en la religión organizada en algunos lugares se ha convertido en una mentira donde se ofrece un Dios transaccional, donde se vende un evangelio de transacción, donde si vos no pones plata, Dios no te va a cumplir lo que vos querés. Y hay mucha gente que hoy en día cree que el diezmo es como si fuera plata para... ¿Se acuerdan cuando en Nueva York o en esos lugares en los 70, y todavía en algunos lugares pasa, los comerciantes pagaban para que los mafiosos no les rompieran, ¿no? Entonces la pizzería pagaba para que los mafiosos, ¿no? Entonces el diezmo ha pasado a ser, o la ofrenda ha pasado a ser plata por protección. En ese sentido, plata contra la mafia. Y yo pienso que eso es triste porque el enemigo no va a oponerse directamente a una verdad nunca. Siempre va a tratar de desvirtuarla, de contaminarla, ¿no? Y las peores mentiras son las que son medias mentiras, ¿no? Porque cuando son medias mentiras, vos crees que hay algo de verdad en eso, ¿no? Y realmente el enemigo está haciendo una obra. Ahora, podríamos hablar horas de esto, pero la verdad no es el tema de la prédica. Yo creo que el Jesús volcar las mesas tiene que ver con eso, por un lado. Tiene que ver con una reacción frente al comercio en el templo y creo que todos nosotros deberíamos tener esa reacción. Está buena esa reacción, ¿no? Está bueno el estar seguros de que en la iglesia donde estamos no se comercia con el Espíritu Santo, que donde nosotros podamos influir en personas, le hagamos ver la verdad a la gente de que no puede estar en un lugar donde le cobran para una transacción para que Dios haga algo, que eso no es de Dios. Y realmente hay gente que está como... Conozco gente que quiere eso de alguna manera, quiere ir y que le saquen la plata porque cree que hay algo que puede hacer, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es por obras esto, es por gracia. Dios no reacciona a la plata que nosotros damos. Dios lo que pide es que seamos fieles, pero no es una transacción para que Dios haga algo, de ninguna manera, nunca lo presentaremos así. Ahora, al volcar las mesas, hay algo aún mucho más profundo que el celo por el asunto del comercio con el Espíritu Santo. Jesús nos está dando algo mucho más profundo hoy. Es una señal espiritual de un gran cambio que se avecina. En ese tiempo, Él estaba ya dejando entrever que ese tipo de sacrificios no serían más necesarios porque Él iba a ser el sacrificio. Él iba a ser el Cordero Pascual. Ya el sacrificio en el templo de animales ya no iba a estar más vigente en poco tiempo, ¿no? Y para nosotros esta señal espiritual es también una señal de cambio de paradigma, porque hay muchas iglesias hoy, en este tiempo, que están armadas sobre un esquema de Antiguo Testamento. Muchas iglesias que todavía, a pesar de que vivimos en el Nuevo Testamento, todavía la lógica es una lógica del templo como era antes de la venida de Jesús, es una lógica de un sacerdote como el sumo sacerdote,
es una lógica de un hombre que intermedia entre Dios y los hombres. Cuando nosotros sabemos que tenemos un solo sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesús de Nazaret, que se volvió el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces ningún hombre hoy tiene derecho a mediar entre el pueblo y Dios. Ninguno lo necesita. Es más, la palabra va más lejos en 1 de Juan y dice que ninguno de nosotros necesita ni siquiera que otros le enseñen, porque tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Al recibir al Espíritu Santo, que es un milagro automático que se da en el momento en que vos recibís al Señor, vos pasás a tener tu propia relación con Dios y no necesitas que nadie intermedie eso. Y cuando en una iglesia hay un hombre o varios hombres o mujeres que intermedian, eso es un modelo que es viejo y tiene que desaparecer. Y esto parece una cosa obvia, pero para nosotros es importante porque nosotros mismos estamos cableados de alguna manera para obedecer a un modelo que es antiguo. Y de alguna manera, por asuntos estructurales de la tradición, estamos todavía operando en un paradigma que es viejo, que es antiguo. Y hoy quiero hablar un poquito de eso, del gran cambio de paradigma que viene con el señorío de Jesús. Primero quiero decirles que cuando Jesús es rey, y por eso cantamos esta canción de Él es el Rey de Gloria y yo le abro mi corazón, Él empieza a reinar y no necesitamos que nadie intermedie en ese reinado. O sea, es una relación directa de Dios hacia vos y empieza desde adentro hacia afuera. Y esto es importante porque en el antiguo pacto, ¿cómo era la enseñanza? La enseñanza era al revés, era de afuera hacia adentro. En el antiguo pacto lo que se le dio al pueblo era una ley y Dios le enseñó al pueblo sus estándares a través de la ley que era externa. Digan conmigo externa. Todo era lo visible desde afuera, ¿no? Y eso tiene unas implicancias enormes porque si nosotros somos enseñados desde afuera, nunca podremos vencer. La única forma de vencer es cuando vos tenés la ley escrita en tu corazón. La única forma de vencer, escúchame, y quiero decirte esto bien claro, una pregunta que nos tenemos que hacer hoy, porque esto tiene implicancias extremas para nuestra vida y para la victoria en nuestras vidas, las victorias contra todos los asuntos. Cuando todo lo que vos recibís es externo y todo lo guías por lo externo, ¿qué es lo externo? La piel, el cuerpo, ¿verdad? Lo que gobierna es el cuerpo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando gobierna el cuerpo? ¿Qué pasa cuando gobierna la carne? ¿Qué pasa? Pongámoslo en forma bien práctica. Por ejemplo, ayer, ¿no? Si estaba gobernando mi cuerpo y hacía frío afuera y tenía la cama calentita, ¿qué iba a hacer? Me iba a quedar durmiendo todo el día y no iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque ¿quién está gobernando? El cuerpo. Ahora, si gobierna el espíritu, porque ustedes saben que esta palabra dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Es interesante esa palabra, ¿no? La carne y el cuerpo se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La tengo por acá en algún lado. Quiero ver a ver si la encuentro. ¿Alguien sabe dónde está eso? Gálatas 5, muy bien. 17. Vamos a ponerlo, dice, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo del cuerpo, a ver, estamos diciendo Jesús reina. ¿Qué quiere decir que Jesús reina? Que no reina mi cuerpo. Jesús reina y está en contacto ¿con quién? Por medio del Espíritu Santo, Jesús, con mi espíritu. Entonces, el señorío de Cristo en mi vida se manifiesta así. O reina mi cuerpo, y toda la enseñanza es apagar el cuerpo, o reina mi espíritu, y el cuerpo se somete, porque el espíritu es el amo, y el cuerpo es el siervo.
A ver, hay formas de entrenar el cuerpo para que se someta. El ejercicio físico es una forma, por ejemplo. Cuando uno hace ejercicio físico es más fácil someter al cuerpo. Ayer hablaba con Juan eso. Lo mejor que uno puede hacer es levantarse temprano y salir a correr en el día más frío del año. ¿Por qué? Porque si después que haces eso, no es muy difícil cuando el cuerpo quiere pecar, decirle no peques y no peca, ¿no? O sea, el ejercicio físico es una forma interesante y saludable de enseñarle al cuerpo a obedecer. Pero no es ni siquiera necesario eso. Porque si tu espíritu está fuerte y Cristo está en tu espíritu y el espíritu es el amo, el cuerpo tiene que someterse. El cuerpo tiene que someterse. Entonces, ¿qué? No comes todo lo que tenés ganas de comer. No descansás todo lo que querés descansar. ¿Por qué? Porque no sos alguien que está esclavo de su carne, sino que tu espíritu domina tu carne. Entonces te levantas temprano, dormís poco, haces más que lo que hacen los demás, ¿no? Entonces tenés una victoria sobre los problemas de la vida. Porque muchas veces, escúchame, indefectiblemente, y esto se lo decía a Juan yo ayer, la constancia le gana a la inteligencia. Indefectiblemente. Indefectiblemente la perseverancia es más importante que la capacidad o la aptitud de una persona. Indefectiblemente la resiliencia es más fuerte que todas las cosas, todos los dones que puedas tener. Y si nosotros no aprendemos esas cosas, porque esas son las cosas que nos enseña el Señor, si no las podemos, porque así te hablaría de repente un sargento o un general, ¿no? Pero la verdad es, si Jesús reina, tu carne tiene que estar muerta, pero el espíritu tiene que vivir. Entonces, vos tenés dos formas de hacer estas cosas, digamos. Hacerlas sin darte cuenta, y sin darte cuenta es, o no las vas a hacer o las vas a tener que hacer a la fuerza. ¿Cómo es a la fuerza? Te pasa tanta catástrofe que finalmente tu carne muere. Eso es la forma que vos no querés. O lo aprendés por las buenas, como yo te lo estoy enseñando, lo internalizás y lo empezás a aplicar. ¿Y cómo lo aplicás? Y cada vez que estás por hacer algo, te planteás, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A Jesús o a mi cuerpo? ¿O a quién se sujeta a mi cuerpo? ¿A mi espíritu o a él mismo? ¿Quién gobierna mi vida? ¿Mi cuerpo o Jesús? No pueden gobernar los dos. Es o tu cuerpo o Jesús, o tu mente o Jesús. El alma es parte de la carne, ¿no? O sea, puede estar pegada a la carne o puede estar pegada al espíritu, depende, pero puede ser parte del problema el alma. Por eso está bueno ordenarle a tu alma que haga algo. Pamela estaba cantando hoy y ayer lo notábamos, cómo se le puede dar una orden al alma. Bendice, alma mía, a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. No es una orden al alma, porque el alma no es el espíritu. Tu espíritu, vos tenés que entender que tu espíritu de hombre o de mujer está pegado al Espíritu Santo. Y por eso es el espíritu el que tiene que gobernar. Y tu cuerpo tiene que ser siempre siervo. Decía que está al lado tuyo, tu cuerpo tiene que ser siervo. ¿Para qué? Para que no hagas lo que querés. ¿Hay un problema con hacer siempre lo que quiero? Claro que hay un problema. Jesús no es Señor. Entonces vamos al gran problema. La iglesia del Antiguo Testamento todavía está hablando de Jesús Salvador, pero no presenta nunca a Jesús Señor. Jesús Señor es Jesús el que gobierna y el que reina. Cuando nosotros decimos venga tu reino, no estamos diciendo ninguna otra cosa. No estamos diciendo Señor, haceme un palacio. Estamos diciendo Señor, entrego mis deseos carnales, entrego lo que yo tengo ganas de hacer, entrego mis ganas, entrego lo que mi cuerpo quiere hacer, la comida que quiere comer, lo que quiere descansar, y me someto en espíritu, matando la carne, a lo que vos querés que yo haga, que es lo difícil, pero lo que dar fruto es lo difícil. Por ejemplo, predicar.
Nuestra carne no quiere predicar, nuestra carne grita cuando tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que la gente no acepte el mensaje, a que nos juzguen. No queremos predicar, pero si nos ponemos y predicamos, ahí nuestro cuerpo está sometido a nuestro espíritu y Jesús está reinando, porque Jesús reina sobre nuestro corazón. Por eso hoy, en este momento, antes de seguir, podemos abrirle nuestro corazón a Jesús. Para que entre el Rey, Jesús el Rey, Jesús el Rey de gloria, abro mi corazón, abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús el Rey de gloria, abro mi corazón. Abro mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Y te digo, indefectiblemente, el reinado de Jesús es más importante en la vida. Y te digo esto para que tengas éxito en cualquier cosa que emprendas, para que te vaya bien en cualquier cosa que emprendas en la vida. Estoy hablando de cosas bien terrenales. Es más importante la constancia y la resiliencia y la templanza del Espíritu Santo que la aptitud que vos tengas y la inteligencia que vos tengas. Por eso cuando Jesús reina, realmente vos desechás todo lo que es el cuidado de tu carne. Y no estoy hablando de no cuidar nuestro cuerpo, no estoy hablando de nada de eso. Estoy diciendo, no hago lo que quiero. Porque para eso murió Jesús y resucitó, para que los que viven no vivan ¿para quién? Para sí. ¿Saben que la palabra dice eso? Que para esto murió y resucitó Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí. Ese es el verdadero reinado. Ahora, qué lejos que estamos, ¿no? Digo, muy honestamente, yo, qué lejos estoy. Porque uno se preocupa por uno, ¿no? Y es interesante que la ley externa fue dada al pueblo para aprender a vivir de la forma de Dios en forma externa, pero la palabra dice que la letra mata y el espíritu vivifica, porque la única forma que tenemos, y por eso Pedro, antes de que muriera Jesús y viniera el Espíritu Santo, fue un inútil. Tipo que era un... ¿no? Nada bueno de Pedro. Jesús le llegó a decir, Satanás, vete de mí, Satanás, porque no te pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, Pedro era un inútil, era una montaña rusa emocional, como nosotros. Una montaña rusa emocional, ¿no? Nos enojamos con alguien, empacamos, no hago esto, ¿no? Pero qué distinto es cuando el Espíritu gobierna. Cuando Jesús gobierna. Ya Pedro sale en el poder del Espíritu Santo, predica y 5.000 personas, ¿no? Sin contar mujeres, niños, reciben al Señor. ¿Por qué? Pedro ya no está sujeto a su carne, ya no está sujeto a sus emociones, ya no está sujeto a lo que él quiere hacer. Pedro había venido recién de negar a Jesús, pero ahora tiene al Espíritu Santo y el Espíritu Santo cambia todo. El Espíritu Santo cambia todo. Decile al que está al lado tuyo, el Espíritu Santo cambió todo. Ya no soy creyente externamente, soy creyente internamente. Ya no tengo que obedecer porque tengo miedo, obedezco por amor. Ya no obedezco porque tengo miedo al castigo, obedezco porque me sale de adentro obedecer. Y el Espíritu triunfa contra la carne y le gana la carne. Por eso... esto representa un profundo cambio de paradigma. Digan conmigo, Jesús volcó las mesas. Y volcar las mesas es una señal, ¿no?, de rebeldía contra el orden establecido, ¿no? Y el orden establecido es el orden del antiguo pacto. El orden que hoy está en muchos lugares religiosos, ¿no? A partir de la crucifixión y posterior ascensión de Jesús, con la promesa del Espíritu Santo, viene un tiempo nuevo. Digan conmigo, un tiempo nuevo. Y hay un tiempo nuevo para esta iglesia, ahora. Hay un tiempo nuevo
Todo lo que no pudimos hacer antes, ahora por el poder del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Todo lo que no pasó porque estábamos muy enfocados en las cosas externas, ahora va a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está reinando, está empezando a reinar. Por eso cuando empezamos a cantar esa canción de Abro mi corazón, sentimos algo adentro, ¿no? Porque Jesús lo está haciendo, lo está empezando a hacer. Ahora, fíjense que el código en aquel tiempo era que si vos estabas limpio y tocabas algo impuro, te volvías vos mismo impuro, ¿verdad? Esa era la lógica en el antiguo pacto. Esa era la lógica de la ley. Por eso se ofrecían holocaustos, por eso se ofrecían ofrendas para los sacrificios y por eso las ofrendas eran ofrecidas por un sumo sacerdote que hacía sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Y por eso cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santo a ofrecer los sacrificios, si tenía pecado, él mismo podía morir. Por eso lo metían atado con una soga con campanas y si moría lo sacaban. Y por eso había un velo en el templo y solamente el sumo sacerdote pasaba a través del velo en el templo. Pero, ¿cuál es una de las primeras señales de un cambio de época? ¿Cuál es una de las primeras señales de la crucifixión de Cristo? Se raja el velo, ¿se acuerdan? Dice en Mateo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta resurrección de muertos no es en vano, también tiene un significado para nosotros. Quiere decir que todo lo que estaba muerto en nosotros, la vida interna que no teníamos a partir del Espíritu Santo empieza a florecer y el cambio empieza a venir de adentro hacia afuera. Todo cambio en el creyente no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Es de adentro, es adentro que empiezas a cambiar. Dios te empieza a hablar y empiezas a ordenar afuera. Pero para ordenar afuera, primero hay que ordenar ¿dónde? Adentro. Por eso muchos cristianos no prosperan, porque jamás ordenaron adentro, trataron de ordenar afuera. Y ordenar afuera sin ordenar adentro no tiene sentido. Seguís siendo un mal administrador. Hay que ordenar adentro. Ahora, hubo resurrecciones de muertos. Y esa fue la señal. ¿Qué significa esto? Que Jesús ha muerto para que nosotros los pecadores podamos tener acceso, ir más allá del velo, tener comunión incondicional con Dios. Incondicional quiere decir que no tiene condiciones. Escúchame, Dios no está esperando que nosotros hagamos nada para poder entrar. No tenemos que hacer ninguna ofrenda más de un animal. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Y Él fue la ofrenda perfecta que ya fue dada, con lo cual todos nosotros nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia y hallaremos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y Dios no está pidiendo que hagamos una reverencia antes de entrar. Simplemente que nos acerquemos confiados. Y esto es importante porque la mayoría de la gente en el mundo no cree eso. La mayoría de la gente en el mundo cree que tiene que haber un intermediario. Por eso la gente pide oración en las iglesias. Ore por mí, pastor, por esto. Nosotros oramos por la gente, ¿cómo no vamos a orar? Pero la verdad es que podríamos decirles, no es necesario. Ya no es necesario. Obviamente sí tenemos que orar unos por otros, pero no es necesaria la oración por alguien porque esa persona se puede acercar sola. Eso es lo mismo que cuando a mí en el trabajo me dicen, che, vos que estás más cerca de Dios, ¿no le pedirías por mí? Yo digo, no, yo estoy cerca de Dios como estaría cualquiera que crea en el sacrificio de Cristo. Ningún pastor es el ungido, ahora el pueblo está ungido. Vos estás ungido, vos estás ungida. Recibilo, retenelo. Aprovechalo. Porque el castigo, que es separación de Dios, ya fue aplicado en Jesús. Él abrió un camino que nunca se cerrará. Jamás se cerrará. Por eso hoy los impuros pueden acercarse a Dios. No tenés que estar perfecto para acercarte a Dios y eso es una ventaja tremenda. Antes el impuro quedaba lejos de Dios. El leproso tenía que gritar, leproso, leproso. Y estaba a cuadras de distancia del campamento y jamás podía entrar.
Pero hoy el impuro puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar que si vos estás mal, no tenés que esperar a ponerte bien para acercarte. Si vos estás mal, cuanto más mal estés, más importante es que te acerques. Porque Él te cambia cuando vos te acercás. Y esa es la ofrenda perfecta para el holocausto perfecto. Un cordero sin mancha, Jesús. Y Jesús mismo dijo en Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Él dijo en este caso que Él no vino por aquellos que creen que están bien, sino que vino por aquellos que creen que están en bancarrota espiritual. Por eso, cuanto más lejos te sientas, esa es una buena señal. No porque estés lejos, sino porque cuando uno tiene el Espíritu Santo siempre quiere más. Y quiero decirte, hay más. Hay más. Y si vos tenés una regla que es que en el momento que sentís que llegaste, tenés que saber que estás mal, ahí vas a andar bien, porque siempre vas a estar anhelando más. Así que Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el único mediador entre Dios y los hombres, comenzó una verdadera revolución que se consumó en la cruz del Calvario. Empezó cuando volcó las mesas y se consumó en la cruz, y esta revolución significó cambiar la situación del pueblo de Dios de una forma en que la posición de alguien sea opuesta a la que era. O sea, el nuevo pacto no es menor. En el nuevo pacto la gente cambia a una posición opuesta a la que tenía antes. De religión a relación. De ritos a significado puro. De cosas externas y vacías que no llevan a ningún lado a la verdadera comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. Y además la revolución significó que ya no hay nada impuro que pueda ser evaluado como impuro desde afuera. Todo lo impuro es impuro si es impuro adentro. Por eso Jesús dijo primero, no se preocupen por lo que comen. El problema no es lo que comen. El problema son las cosas que salen del corazón. Esas son las que verdaderamente te hacen impuro. Son las cosas que salen de tus pensamientos, del interior. Esas son las cosas que hacen inmundo a una persona. No son las cosas de afuera, no es lo que tocas, no es lo que... Y de hecho lo probó bien claro, porque por ejemplo en el Antiguo Testamento, si alguien tocaba a una mujer con flujo de sangre, por ejemplo, con flujo de sangre uno dice, bueno, con una enfermedad, no, con el periodo. Si alguien tocaba a una mujer... Es más, cuando una mujer tenía la menstruación, no se podía sentar en una silla, o si se sentaba en una silla, nadie se podía sentar ahí. ¿Por qué? Porque la persona quedaba impura. Es más, una mujer con el periodo tenía que salir del campamento. No podía adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios en el antiguo pacto se estaba revelando a través de cosas externas. Pero en el nuevo pacto Jesús toca a una mujer con flujo de sangre, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa? Ella queda sana. No solamente él no está impuro, sino que ella queda sana. Lo mismo pasa con los leprosos. Un leproso, dice Levítico 13, versículo 45, el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Levítico 13, 45. El leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará inmundo, inmundo. Es decir, tenía que estar como con una cosa que le tapara la boca para que no contagiara, porque por el aire contagiaba la lepra, y tenía que gritar inmundo, inmundo, para que la gente se diera cuenta que no se podía acercar. O sea que una persona leprosa era una persona completamente condenada a estar sola por el resto de su vida. Si se sanaba, tenía que ir delante de un sacerdote para que el sacerdote lo declarara limpio, y recién ahí podía ofrecer un holocausto y ser limpio, ofrecer un animal y ser limpio y entrar de nuevo al campamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con unos leprosos, ¿se acuerdan? Y dice que en Mateo 8, versículo
1, que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y esto es interesante en muchas dimensiones, ¿no? Porque la lepra, ¿qué significa la lepra en la Biblia? Es una figura del pecado, ¿verdad? Entonces, este leproso en realidad está siendo una figura de cualquier pecador, de cualquier persona inmunda que se acerca a Jesús. Y esto quiere decir que Jesús no deja de tocarlo porque tiene miedo de que él sea impuro, sino Jesús sabe que al tocarlo, este inmundo será limpiado. Y también pasa lo mismo con nosotros en esta vida. Quiero cambiarte ahora rápido para que te des cuenta que esto es aplicable a vos. Ya no te vas a contaminar más por el lugar donde estás. El lugar donde estás, lo que vos ves, lo que vos tocas, ya no te contamina más. Es más, tu presencia purifica los lugares contaminados. Esa es la verdad. O sea, la verdad es que el nosotros estar en un lugar inmundo hace que ese lugar sea santificado de a poco. Solamente nuestra presencia, porque tenemos al Espíritu Santo, purifica no solamente a otras personas que empiezan a ser purificadas por nuestra presencia, sino que además los lugares son santificados por nosotros. Con lo cual, la iglesia burbuja, la iglesia burbuja le llamo la iglesia del antiguo pacto, la iglesia donde el pastor intermedia entre Dios y los hombres, te dice: no te contamines. No escuches música del mundo, no entres a ningún lugar donde puedas mirar algo que no. Esa es la iglesia burbuja. Y en esa iglesia está todo buenísimo, pero si vos entrás en esa iglesia, primero esa iglesia nunca va a crecer porque nunca vas a traer ningún pecador, porque no vas a poder estar en contacto con los pecadores. Pero además, eso te incapacita para la vida, porque la vida es esta, la vida es que vos no estás fuera del mundo, estás en el mundo. Jesús te podía haber sacado del mundo, pero dijo: no te ruego que lo saques del mundo, Juan 17, sino que en el mundo sean libres del mal. O sea que tenemos que estar en el mundo porque nosotros purificamos al mundo. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso somos nosotros. Jesús no dijo solamente: yo soy la luz del mundo. Dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Un aplauso al Señor. Y Jesús nos da el mandato, tal como se lo dio a sus discípulos. Mateo 10, versículo 8, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10, versículo 8, si quieren leerlo. Esto es para la gente que también duda de si corresponde sanar enfermos o no. Hay algunos que dicen: bueno, vamos a orar, pero si es voluntad de Dios se sanará, si no es voluntad de Dios no se sanará. Entonces van y oran, ¿no?, por la gente y le dicen: hermano, si es voluntad de Dios, sé sano, ¿no? Eso es como decirle: morite. ¿Cómo vamos a ir a orar por una persona sin fe? ¿Cómo vamos a ir a orar si Jesús nos mandó a sanar enfermos? ¿Cómo vamos a ir y decirle: no, si es voluntad de Dios que se muera? No. Vamos a orar por un enfermo, vamos a creer que lo mejor, que va a ser sano. Vamos a creer que estamos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo por ósmosis va a ser impartido a esa persona y que el espíritu de muerte se va a ir. Y esto es importante para vos, escúchame ahora, que lo entiendas. ¿Sabes la enfermedad que es? La enfermedad es ausencia de vida en algún área. Porque la muerte es ausencia de vida. La paga del pecado es la muerte y la enfermedad es un camino hacia la muerte. Entonces, la muerte en el fondo es ausencia de vida en algún área. Con lo cual, lo primero que vos tenés que saber es que vos tenés la medida del Espíritu Santo que Dios te dio. ¿Y sabés cuál es esa medida? No tiene límite. Porque Jesús no tiene límite. Y vos tenés a Dios morando adentro tuyo. Y ese espíritu que Dios te dio es el espíritu de vida. Recibilo. Tenés el espíritu de vida adentro, sentilo adentro.
¿Sabes por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento, porque no sabe esto. Pero vos tenés la vida de Dios adentro. Por eso alguna gente se sana milagrosamente, pues se da cuenta, en un momento tiene la revelación, pero si adentro, desde adentro hacia afuera me está explotando el espíritu de vida, ¿cómo puede vivir la enfermedad dentro mío? No puede. Vos decís, no, bueno, pero yo no soy tan místico, yo creo que hay gente que se muere, hay gente que tiene enfermedades. Sí, todo bien, pero también sabés que la enfermedad tiene un componente psicosomático alto, ¿o no? Hay gente que de la misma enfermedad, gente que se muere, gente que no. ¿Por qué? Algunos dicen no, porque psicosomáticamente se rindió, porque, o sea que, a ver, si estamos de acuerdo en que la mente maneja el cuerpo, ¿podría el espíritu manejar la mente y la mente al cuerpo? ¿Podríamos ser sanos porque estamos convencidos de que estamos sanos? Yo soy la prueba, les cuento, de eso. Yo sé que es difícil esto, pero tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos no lo podemos practicar. Y hay que entenderlo. No te digo que tengas una enfermedad, sea una muestra de nada. Quiero decirte que tenés la posibilidad de, entendiendo esto, hacer algo. Y tiene que ver con creer. Tiene que ver con la fe. Jesús volcó las mesas. Cambió el paradigma. Teníamos lo peor, pero nos tocó lo mejor. Veníamos perdiendo, pero vamos ganando. Terminó el partido y pasamos al alargue. Y de repente estamos ahí, estamos por ganar. Y de repente ganamos. En el último minuto. El partido de Argentina fue re del espíritu, pues así. Porque es así. No hay nada más carnal que el fútbol, ¿no? Teníamos lo peor y nos tocó lo mejor. Veníamos últimos y terminamos primero. Decirle, está lo tuyo. Veníamos últimos y terminamos primero. Todo indicaba que íbamos a perder, pero ganamos. Sí. Y bueno, es la que tenemos que tener entre nosotros. Así se sabrán que somos de Dios. Ahora, Jesús volcó las mesas del templo. Y eso quiere decir que preparó una mesa para nosotros. En la casa de cada uno. Y la casa de cada uno no estoy hablando de tu casa donde vivís, estoy hablando de esta casa. Hay una mesa en esta casa. Antes la mesa era para el sacerdote. La mesa de los panes de la proposición, ¿no? Pero ahora la mesa ya no es para un templo hecho por manos de hombres. La mesa ya no es para un sacerdote que entra una vez por año y puede morir. La mesa es para que vos tengas intimidad con el Señor, para que vos comas con el Señor todos los días. Eso implica que la adoración ya no está confinada a un lugar geográfico. La adoración ya no tiene que ser en un templo ni en Jerusalén. No es en el monte Gerizim, no es en Jerusalén. La adoración es donde quiera que vos estés. La adoración verdadera sale de tu corazón. Por eso podés estar en un baño, podés estar en un lugar limpiando porquería y podés estar adorando a Dios y Dios no se va a asustar. Es más, lo va a tomar como, ¿no? El cielo enmudece en el momento en que alguien, cuando está pasando por un problema, está adorando. El cielo enmudece cuando alguien que está con verdaderos problemas se pone a adorar a Dios. Por eso el Señor dice a la mujer samaritana, mas la hora viene, Juan 4, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No confinados a un lugar geográfico, no limitados por el cuerpo, sino en espíritu y en verdad. Cuerpo es siervo. ¿Sabes cuál es la forma más difícil de obligar al cuerpo a ser siervo? En un momento malo, obligarlo a cantarle a Dios.
Yo lo hice un par de veces, no saben, el efecto fue majestuoso. Cambió la situación así, pero fue lo más difícil que hice en mi vida, porque lo que uno no quiere es cantarle a Dios en un momento que está mal. Uno fue el momento en donde a Juancito le vino un ataque de epilepsia que pensamos que se moría. Y yo me tuve que ir, Juan, estábamos o sea, lo iba llevando una ambulancia, pero la ambulancia no me dejó llevar a mí. Yo no sabía si íbamos a llegar y iba a estar muerto o no. Y ahí el Señor me dijo, adorame. Adorame. Iba llorando en el auto y además lo peor era que el hospital quedaba a 40 minutos de donde estaba. O sea, puse el Waze, quedaba 40 minutos, o sea que tenía 40 minutos de incerteza, de incertidumbre. No sabía qué iba a encontrar cuando llegara. Y bueno, ustedes lo ven acá, hasta acá, ¿no? Pero digo, si no estuviera acá se los contaría y sería una historia mejor que la de una serie. Porque iba pensando, voy a llegar y va a estar muerto. Y sin embargo el Señor me dijo, adorame. Y empecé a cantarle a Dios. Y no sabía ni qué cantar. Y empecé, aleluya, a cantar, aleluya. Y me salían unos gallos. Claro, porque estaba llorando. Pero Dios recibió esa adoración y Dios cambió todo. Y en el momento en que llegué, me dijeron, está perfecto, no tiene ninguna secuela. ¿Saben lo que fue 40 minutos? Y el Señor me dijo, adorame en este momento. Y ese fue el momento en que me di cuenta que después de hacer eso, físicamente puedo hacer cualquier cosa. Porque es más difícil eso que correrme una maratón de 42 kilómetros cuando no estoy entrenado. Es más difícil eso que de repente bañarme en el hielo en invierno. Eso es lo más difícil que hay. Por eso, acordate de esto, un momento difícil, cuando se te presente un problema que no esperabas, primero adora a Dios. Y vas a ver cómo aprendes a someter al cuerpo. Y te das cuenta que tu espíritu es amo. Así que el Señor dice, y Pamela podés ir subiendo si podés, y los chicos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está golpeando el corazón. Él es Jesús, el Rey de Gloria, y hoy tenemos que decirle, yo abro mi corazón, porque Él es el Rey y Él quiere gobernar en tu corazón para llevarte a la unidad perfecta, en espíritu con el Padre, por medio del Espíritu Santo, para que todo lo que vos hagas sea de adentro hacia afuera y veas verdaderamente el orden interno en el orden externo, que veas que el caos se va de tu vida. Que las cosas se empiezan a ordenar y empiezas a vivir una vida de tierra prometida. No una vida de milagro tras milagro, porque no queremos eso. No queremos estar tan mal que necesitamos un milagro tras otro. Son lindos los milagros, pero la verdad es mejor vivir una vida ordenada y que no necesites un milagro todos los días, ¿no? Porque las cosas están bien. Así que vamos a cantarle. Para que entre el Rey, Jesús, el Rey de Gloria.